Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Es bueno para el profeta Natán que su rey tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es sensible a Dios y a su reprensión. No se disculpa David, ni se justifica, mucho menos hace daño al mensajero que le trae la verdad y la justicia. Al contrario, se enfrenta a la verdad y siente el peso de su pecado que Dios inmediatamente le quita, perdonándole. De todos modos, la convicción no se le es quitada de una vez. Su Salmo 51 nos enseña que David lo lleva día y noche por algún tiempo. Aparte del Salmo 23, puede ser que el Salmo 51 sea el salmo más citado. Allí veremos que la música de David expresa no solamente el gozo y la victoria, sino también la obra opresiva de la convicción del Espíritu Santo por haber pecado. Se expresa en su música. Notaremos también el título del Salmo 51. Dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces veremos su rogativo. Y por misericordia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Anhela limpieza, lávame, límpiame, dice, reconociendo fuertemente sus rebeliones. Así dice, reconozco mis rebeliones. Especialmente notas, mi pecado está siempre delante de mí. No lo trató ligeramente. Aprendió la lección que Dios le enseñó. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Lo hemos reconocido nosotros en nuestras vidas? Que somos rebeldes, enemigos de Dios, y el pecado cometido delante de sus ojos es infinitamente más horrible que lo que hemos hecho a otro ser humano. El pecado contra el Dios infinitamente santo es un pecado infinito que requiere una sentencia infinita. El único remedio es un sacrificio infinito
a favor de nosotros, provocado por un amor infinito. David es culpable de asesinato y lo expresa en versículo 14, líbrame de homicidios, y necesita un espíritu quebrantado. En versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David no morirá en sus pecados, ni sufrirá la muerte eterna de separación de Dios. En su Salmo 32, versículo 2, un salmo citado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 6 hasta 8, David escribió, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si el gran propósito del hombre es dar gloria, sea fama, a su Creador, entonces el peor pecado es causarle ignominia. En lugar de provocar alabanza a Dios, es provocar la blasfemia contra Él. Buenas tardes, amigos. Estamos estudiando la Biblia como lo hallamos. No vamos a pasar por alto ninguna parte. La Biblia es muy fiel porque nos da la verdad en las biografías de los héroes, podemos llamarlos. Sabemos lo que conquistó David y cómo trajo a Israel a su gloria, pero también sabemos sus fallas, cómo falló delante de Dios y hizo unas injusticias horribles. Gracias a Dios, que Dios es perdonador. Y qué bueno que podemos leer esta lección. Estas partes negativas nos anima un poco de saber que a pesar de lo que nosotros hemos hecho, Dios nos puede perdonar. Me alegro que en el Evangelio de Juan encontramos el caso de Tomás, el que dudaba de la resurrección de Jesús. Doy gracias a Dios por el testimonio de Pedro y también como él tuvo sus fracasos, sus fallos, porque bueno, todos nosotros reconocemos que hemos pecado y somos personas imperfectas, pero que Dios de todos modos es un Dios de misericordia y de amor. Y para el cristiano es un consuelo saber que estamos andando con un Dios que reconoce que somos seres humanos, que somos hechos del polvo, que somos débiles, pero estamos dependiendo de Él. Y como David, deseamos limpieza, deseamos ser lavados de nuestros pecados, deseamos vivir una vida santa delante de Dios. Y gracias a Dios nos ayuda. Y progresivamente nuestras vidas van mejorándose. Y queremos más que todo dar un buen testimonio de nuestro Dios. Que el mundo sepa cómo es Dios por observar nuestras vidas. Bueno, seguiremos adelante con la historia de David ahora. Estamos involucrados con la historia de Israel, una nación pequeña. ¿Por qué es que Dios es Dios de Israel? ¿Por qué es que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no es Dios de los Césares? El Dios de los imperios poderosos. No, Dios manifiesta su poder en la pequeñez
en la debilidad del ser humano. Y allí se demuestra su grandeza y su poder por trabajar a favor de esta nación, por ejemplo, Israel, que es muy pequeño. Y sin Dios hubiera desaparecido hasta muchísimos años por sus enemigos tan grande que tenía alrededor de ella. Pero existe hasta el día de hoy Israel, demostrando a nosotros, cada vez que oímos las noticias y nos damos cuenta de lo que está pasando en el Medio Oriente, que Dios es Dios que ha sido fiel. Lo reconocemos en el siglo XXI. Y esto me anima a mí mucho. Y quiero animarte también, amigo oyente. Si eres un cristiano, bueno, Dios será fiel a ti. Dios sigue siendo fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Es su carácter y no puede ser infiel a su misma persona. Dios es fiel hasta ahora, y te quiero animar, amigo mío, la persona que siente el peso de su pecado, la persona que reconoce su imperfección y sus fallos. Para nosotros, los que somos sinceros de corazón, los que tenemos deseo de la santidad, tenemos un Dios perdonador, un Dios fiel a nosotros, que no nos abandonará, como no abandonó a David a pesar de pecados muy pesados. Estamos estudiando estas historias para conocer mejor el Dios de la Biblia. Amigo, lo repito y repito otra vez, porque en el cristianismo tenemos personas que confían mucho en sus experiencias y no son muy fieles en estudiar la Biblia. Sí, lo abren por aquí y por allá a buscar sus pasajes favoritos, pero debemos nosotros ser fieles lectores de toda la Biblia, leerlo de una forma organizada, una forma sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en la Biblia es lo que hallamos la verdad completa sobre quién es Dios. La gente que no quieren estudiar la Biblia tampoco quieren conocer a Dios. Lo quieren conocer en sus experiencias, quizás en sueños, quizás en visiones, quizás en otras maneras de revelación, pero nada vale como vale la palabra escrita, lo que Dios ha dejado para toda la humanidad. Quien quiera puede llegar y leer y conocer el Dios bíblico. Y también podemos aprender sus caminos. Y entenderemos mejor cuando nos pasan ciertas cosas en la vida. Podremos entender, bueno, estos son los caminos de Dios. Este es como Dios obra. No lo aprendemos en las universidades. Los profesores de este mundo no saben de estos caminos. No nos pueden enseñar esto. Los caminos de Dios son diferentes, muy diferentes, que los caminos del hombre. Pero son muy valiosos. Nos emociona como Dios obra. Lo que acabo de decir sobre estar involucrado con una nación pequeña. Nosotros pensaríamos como el ser humano, que si Dios quiere manifestarse, ¿por qué no se manifieste en las potencias mundiales? No, este es el camino del hombre. Él lo hace así. Los hermanos de Jesús aún no le entendían. Ellos decían, ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué no subas a Jerusalén?
para que allí la gente más importante reconozcan quién eres. No, este no es el camino. No es el camino de Dios. ¿Dónde está Jesús? Está en Nazaret, hijo, según sepan, según el mundo pueda saber, el hijo de un carpintero. Legalmente es así. Es el hijo de un carpintero, aunque no sea por la sangre de él. No es un hijo natural, pero José, el carpintero de Nazaret, es su protector durante toda su niñez y juventud. Ha sido llamado el Nazareno, y los de Jerusalén, los importantes en Jerusalén, preguntaron, ¿puede algo bueno salir de Galilea? Busca y verás. Verás que de Galilea no sale profeta. No estaban hablando la pura verdad, porque algunos profetas del Antiguo Testamento sí salieron de ese territorio. Bien, lo que quiero decir sencillamente es que los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y el hombre muchas veces los malinterpreta, no los entiende. Nosotros queremos entenderlo y por eso lo estamos estudiando, los libros históricos. Y ahora pasaremos a 2 de Samuel, capítulo 12 y versículo 15, siguiendo nuestro estudio. Dice, y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David. Interesante. Cada palabra en la Biblia está allí con un propósito. No dice aquí ni menciona el nombre de Betsabé. La llama aquí viuda de Urías. ¿Y qué ha pasado? Hirió su niño, Dios. Hirió su niño porque recuerda, esta es la viuda de Urías. Y tú sabes lo que ha pasado con Urías. ¿Ves cómo el Espíritu Santo está en estas palabras? Guiándonos a los pensamientos correctos sobre lo que está pasando aquí. Lo voy a leer otra vez y escucha cada palabra. El Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Esta es la causa del pecado, no solamente de David, de Betsabé también, viuda de Urías. Lo que fue producido por el pecado, el producto del pecado, el niño murió. Esta fue la tristeza física. Después de la opresión interior de David, hemos mencionado 2 veces en el programa pasado y empezando el programa de hoy, lo que David estaba sufriendo en su interior por su pecado, aunque fue perdonado. Sufrió la consecuencia de su pecado en su interior. El pecado tiene consecuencias. Y aunque Dios le perdonó para que estuviera bien delante de él y para que no sufriera la muerte segunda, que es el lago de fuego, es libre de eso. Pero en su interior está sufriendo por lo que había hecho, especialmente contra su Creador. Vienen todavía las consecuencias en su casa, y vamos a estar estudiando de ellos, causadas por sus hijos. El pecado jamás producirá más que la tristeza. Recuérdalo, hermano mío. El pecado producirá siempre la tristeza. Estando grave, pero vivo el niño, David oró con ayuno. Pero aquí veremos que si hay un pecado que es para muerte, ¿has leído tú
A veces me preguntan cuando voy a ciertos lugares, tenemos tiempo muchas veces para preguntas y contestar preguntas. Y esto es algo que me preguntan muchas veces. ¿Qué es el pecado hasta la muerte? El pecado de muerte. Creo que tenemos un caso aquí. El niño se va a morir. David oró con ayuno por el niño, pero aquí veremos que si hay un pecado que es para muerte, no tiene caso orar por ello. Eso es lo que significa, creo yo, según entiendo. Primero de Juan, si quiere verlo conmigo, ahora quizás esta pregunta tienes tú. Primero de Juan, capítulo 5 y versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado, dice el apóstol, que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Y parece que tenemos un ejemplo aquí. Este niño va a morir. David cometió un pecado que lleva a la muerte, lleva al niño a la muerte. Y no importa que él ora, no importa que él ayuna, el niño no va a sanar. Debemos nosotros tener un poco de discernimiento por las cosas. Es decir, debemos discernir cómo orar en diferentes situaciones. No es tan sencilla la oración. Tenemos que orar según la voluntad de Dios. Y aquí la voluntad de Dios es quitar la vida de este niño. Bueno, vamos a leer algo muy positivo en cuanto de este niño también en unos momentos. Hay un dicho que dice, mientras que haya vida hay esperanza, pero la muerte destruye la esperanza. David ora por el niño mientras viva. Sépalo que no hay por qué orar por algún muerto. Eso sí, la Biblia no lo enseña en ninguna parte. No ores por un muerto. Es pasar, es malgastar el tiempo. Es en vano orar por un muerto. La Biblia no da ningún caso, ni razón por qué hacerlo. A pesar de lo que los hombres pueden enseñar. No me importa los teólogos de ninguna religión si no son bíblicos. Y la Biblia no nos da un ejemplo de orar por los muertos. Al morir el niño, David dejó de orar. Y debemos aprender de él. David entendió bien el principio espiritual que nosotros tenemos que respetar. En versículo 20, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Ahora, estos son los caminos de Dios. David está de acuerdo con los caminos de Dios en su portamiento aquí, en su comportamiento. Los siervos de David no le entienden. ¿Por qué? Porque ellos van según los caminos humanos, el camino del hombre. Ellos teman que ya que murió el niño, David se va a poner más triste que nunca. Pero no entienden el camino de Dios en este caso. Sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, ellos pensaban que iba a ponerse peor, pero no. Si te levantaste y comiste pan, te lavaste
como si nada. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Mientras hay vida, hay esperanza. Pero después de la vida, David lo entendió también. No hay por qué orar. 23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Este versículo es importante. Aquí hay mucha teología en este versículo. Yo iré a él. Él, ¿de quién está hablando? Del niño. Yo iré a él. Ah, sí. Está hablando de ser sepultado. No. No malinterpretes la Biblia. David estará conscientemente con este niño un día. Cuando David murió muy anciano, fue a ver a este niño otra vez. Nos dice otra cosa ese pasaje, que el niño inocente, aunque murió, no se acabó. Fue al paraíso. No fue muy malo para el niño que muriera. Fue muy triste para la madre y algo para el padre. Él oró con ayunos que se sanara. Pero para el niño no fue malo morir. Fue a la presencia de Dios. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Sépalo que no hay por qué orar por algún muerto. No volverá, dice. La Biblia no da ningún caso. Al morir, David dejó de orar. Y debemos aprender de él. David entendió bien el principio espiritual que nosotros tenemos que respetar. Y es lo que acabo de explicar. Los siervos preguntan sobre el asunto y David les adoctrina. El alma que abandona el cuerpo va a su destino final. Final, dijo David. Voy a él, mas él no volverá a mí. La doctrina es lo siguiente. Lo estoy repitiendo, ya sé. Repito muchas veces porque así aprendemos. Por la repetición. El alma de los inocentes va al paraíso. Y David le verá otra vez. Porque al morir el rey, su alma fue allí también. Estamos estudiando la historia de los israelitas para aprender los caminos de Dios. Y estos son, fíjate, en un versículo tenemos mucha doctrina. Versículo 24. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Ay, qué diferente. Qué diferencia aquí, ¿eh? Y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre, Natán puso el nombre de Jededías, por causa del Señor. Bueno, vamos a ver. Aún sabiendo que el pecado siempre trae sus consecuencias, también sabemos que la misericordia de Dios sigue actuando. En este caso, no solamente actúa a favor de David, sino también de Betsabé. En verdad, Dios perdonó sus pecados y no les ha abandonado, sea a David ni a Betsabé. Todos nosotros podemos dar gracias a Dios por su gran misericordia. A Betsabé nace Salomón. Fíjate, al cual amó
Jehová. Ay, cómo consuela estas palabras. Qué bonitas son, qué hermoso es el camino de Dios. Cómo Dios arregla asuntos en las vidas de las personas. Le da a esta mujer adúltera, porque eso es lo que era, y a ese rey adúltero, un hijo que Dios ama, al cual amó Jehová. El profeta Natán también goza de su nacimiento. Y para él el niño fue Jededías. Él tuvo su nombre personal para el niño. Se acordaba de eso. Él bien lo sabía. Él conocía los caminos del Señor. Él tenía una relación con el Señor. El Señor le revela cosas, lo hemos visto ya. Natán goza porque el Señor le señala el significado de este niño, su importancia. Y la palabra, el nombre, Jededías, quiere decir amado de Jehová, o el Señor. Recuerda la promesa de Dios a David desde hace tiempo. El capítulo 7 de 2 Samuel es muy bonito. Habla de el reino perpetuo que Dios dio a su siervo amado David. Y la promesa para su hijo, este hijo de que estamos hablando, Salomón. Fíjate, aquí está. 2 Samuel capítulo 7, versículo 14 y 15. ¿Por qué no apuntarlo, hermano mío? ¿Por qué no apuntan estas cosas para que puedas tú también consolarte en tu propio corazón con las promesas de Dios? Mire lo que Dios dice a David en cuanto de su hijo, en cuanto de Salomón. Yo le seré a él padre. Fíjate que dice que Dios amó al hijo. ¿Sabe por qué? Porque ya había conocido a él y había prometido. Es igual aquí el caso de David con Salomón. El mismo caso con Abraham y Isaac. Dios prometió a Abraham un hijo y no estaba satisfecho Dios que produjo a Adán otro hijo que no fue según la promesa. Dios prometió un Isaac porque le conoció antes que nació. Y sabía Dios su plan. Estaba en su plan, en sus propósitos eternos. Aquí la misma cosa. Salomón es conforme al plan de Dios y antes que nazca le promete a David este hijo y le da esta promesa. Yo le seré a él padre, Salomón, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, fíjate, si él hiciera mal y hizo, puedes leer la historia, la biografía de Salomón tampoco es muy hermoso en algunas partes. Si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres. Considéralo. Dios castiga a los suyos, a los que él ama. Disciplina es otra palabra. Quizás es mejor la palabra. Disciplina a sus hijos. Dios no disciplina a los que no son hijos. A los hipócritas, a los pecadores, Dios no disciplina. Él disciplina a los que él ama. Les corrige, les hace andar en sus caminos. Dice Dios en cuanto de Salomón que le va a castigar si hace mal. ¿Cómo lo hará? Dice que él usará hombres. La vara que Dios usa será hombres. Enemigos que vendrán en contra de Salomón. Y con azotes de hijos de hombres. Y podemos ver cómo el reino de Salomón fue azotado. Pero mi misericordia, escucha,
pero mi misericordia no se apartará de él. Y no se apartó. Tienes que saber esto antes que tú lees la historia de Salomón. La promesa de Dios dice que la misericordia de Dios estaba con él hasta la muerte. Es una garantía. Salomón fue salvo, aunque sufrió muchas consecuencias también. Pero la prueba de que él se arrepintió después que todo lo que dice toda la Biblia sobre él, que por tener muchas mujeres le llevaba a la idolatría y pecaba grandemente delante de Dios en la idolatría. Pero él también fue el autor del libro Eclesiastés. Y esto fue escrito después de haber experimentado todo el mundo. Le ofreció a Salomón. Y Dios usó su mala experiencia para enseñar a las generaciones que no vale la pena buscar las cosas del mundo, porque el tema del libro de Eclesiastés es que bajo el sol, no dice encima del sol, bajo el sol, sea en este planeta, toda es vanidad. No busca las cosas del mundo, lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice Juan, lo dice Judas. En el Nuevo Testamento, el que quiere las cosas, el que ama las cosas del mundo, el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y Salomón instruye al joven que todo lo que hay bajo del sol es vanidad, no las busca las cosas del mundo. Aprendió Salomón, fue azotado por su pecado y aprendió y nos escribió el gran libro que nos instruye sobre estos puntos. Todo bajo el sol es vanidad. Así que Salomón tenía que arrepentir para escribir ese libro después de todas las malas experiencias. Ya siendo anciano. Y sabe que hay los que lo piensan, quizás no son muchos, pero yo quisiera creer lo mismo, que Salomón, yo sé que escribió el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, pero un hombre, cuando menos, yo leí de Charles Finney, pensar, claro, nadie puede asegurarlo porque nadie sabe, pero él opinaba de que a lo mejor Dios le dio a Salomón últimamente una revelación de Cristo y su iglesia, y de forma alegórica lo expresa en el libro Cantar de los Cantares. Es un gran libro si uno lo sabe interpretar. Bueno, hemos hablado mucho ya de este niño que Dios amó. El amor de Dios es eterno, el cual amó Jehová. En versículo 26, seguimos adelante, que va también paralelo con 1 de Crónicas 1 hasta 3. Y creo que allí 2 de Samuel se aparta de 1 de Crónicas. Ya empieza a relatar cosas que no encontramos en 1 de Crónicas. Pero durante el periodo de tiempo en el cual estudiamos en capítulos 11 y 12, David, habiendo derrotado a los filisteos dentro del territorio de Israel, porque ellos vivían dentro de su territorio, al lado del mar, a la orilla del Mediterráneo. David entonces conquistó a los amonitas al lado este de Israel. Y Dios prometió este territorio, a Abraham. Y mucho más, hasta el río Éufrates.
David ganó todo ese territorio. Esto pasó más o menos en el mismo tiempo que estamos leyendo y estudiando en lo que acabamos de estudiar. Joab estaba en la guerra contra Amón cuando Urías, el marido de Betsabé, fue matado. David entró en la batalla después y tuvo victoria. Tomó una corona especialmente bella y costosa del rey de Rabá y la hizo suya. Quizá David necesitaba esta victoria para poder aguantar la gran condenación en su interior que sufría en este tiempo y lo que hemos visto en Salmo 51. Bueno, el pueblo de Amón fueron desde allí en adelante entonces siervos de Jehová. Leeremos un poco esa historia 26. Joab combatió contra Rabá de los hijos de Amón y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeron: he combatido contra Rabá y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamado por mi nombre. Reunió David a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades. Y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. También la puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Así hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Bueno, termina ahí la historia, la puedes leer en Primero de Crónicas también, versículo 1 hasta 3. Y entonces nos toca entrar en capítulo 13. Capítulo 13. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? De antemano os digo que ahora veremos las consecuencias en la casa de David por causa de su pecado. Te digo, este es un principio espiritual. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en el siglo XXI. Dios perdona el que se arrepiente de corazón, pero hay consecuencias, no eternos, pero temporales, por los pecados. Yo conozco muchas personas con SIDA y se han arrepentido, tienen una vida nueva, ya no se meten en la droga, por ejemplo, ya viven una vida santa delante de Dios, son perdonados, tienen la esperanza segura de la vida eterna con Dios, pero todavía tienen SIDA. Hay consecuencias siempre por el pecado. El pecado nos marca, mi cuerpo, tu cuerpo está marcado por el pecado y por eso el cuerpo tendrá que morir. Esta es una de las consecuencias que no podemos escapar. Pecado hasta la muerte, esto es. No hay que orar que tu cuerpo viva 1000 años, ¿verdad? Porque no va a pasar. Tu cuerpo va a morir. Pero gracias a Dios que viene una resurrección. Viene también un arrebatamiento, en el cual los muertos resucitarán y los que viven serán transformados físicamente. Bueno, hasta entonces estamos en estos cuerpos imperfectos, marcados por el pecado. Bueno,
Aquí vamos a ver otras consecuencias. Consecuencias hemos visto en Salmo 51 de el interior de David. Físicas por la muerte de el bebé. Y ahora sufrimiento dentro de la casa de David. Absalón es el hijo de David, que causará un motín eventualmente contra el reino de su padre. En este capítulo vemos el trasfondo que obrará en su interior, en el interior de Absalón. Bueno, en versículo 1 hasta 3 dice: después de esto aconteció que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, medio hermano. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle alguna cosa. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea, este es sobrino de David, es primo de Amnón y también de Absalón. Y Jonadab era un hombre muy astuto, cuidado con la astucia. De aquí hasta capítulo 21 y versículo 18, 21-18, no tenemos el relato en Primero de Crónicas. Dios avisó a David por Natán que sufriría consecuencias por su pecado con Betsabé. Y ahora empiezan a acontecer. El escritor de Crónicas nos guarda de estas cosas, lo esconde, pero he dicho, Dios es fiel y nos habla la verdad negativa como la verdad positiva. Eso sí, Dios habla la verdad y no nos esconde nada. Aquí tenemos las consecuencias por el pecado de David. Ni se menciona en el libro de Crónicas el adulterio de David. Está ocurriendo en su interior una lucha espiritual y empieza a pasar en la intimidad de la casa real, muy adentro. Nos va a relatar las raíces de una rebelión horrible que se levantará de su propia casa. Este es lo que vamos a estar estudiando en los siguientes capítulos. Absalón, el hijo de David, causará un motín contra el reino. Les prevengo de lo que va a pasar. En este capítulo vemos el trasfondo que obrará en su interior de Absalón, fomentando un egoísmo natural, fomentándolo, ¿verdad? Haciéndolo crecer. Y le llevará a tomar medidas horribles contra su padre. Absalón nació entre los primeros hijos de David en Hebrón, hijo de Maacá, que era hija del rey de Gesur, y Tamar fue su hermana. Pero esto es lo que vamos a estudiar en el siguiente programa, capítulo 13, ¿verdad? De Segundo de Samuel. ¿Lo estás hallando interesante la historia? Yo creo que es una historia que Hollywood podría producir, ¿verdad? De las consecuencias del pecado de David, de las consecuencias. No sé si ellos podrían discernir su sufrimiento interior de un corazón en conflicto por lo que causa el pecado y la separación de Dios. Esto solamente lo reconoce el cristiano. Y si tú eres un cristiano, debes saber algo de lo que está pasando a David, porque al arrepentirte de tu pecado, creo, fue porque tú sentías esa pesadumbre de
tu pecado y la desesperación y el hecho de que eras condenado y por eso viniste a Cristo para que te diera perdón. Esta es la experiencia de todos los verdaderos hijos de Dios. Y amigos, si tú no has tenido esa experiencia, es tiempo de orar a Dios que te da unos sentimientos espirituales que hay adentro de ti, en la profundidad de tu corazón, emociones, sentimientos que tienen que ser despertados para que sientes el peso de tu pecado y que arrepientes. Y arrepentirte hallarás el perdón. Bueno, amigos, gracias por escucharme, gracias por escuchar la palabra. Gracias por prestar atención a lo que Dios nos dice, porque no estamos en otra cosa. Que Dios os bendiga grandemente por su palabra. Hasta la próxima vez.